Buenos días, Iglesia Vida, qué alegría verles. Y, ¿saben? El pastor no sabía, pero leyó el versículo que yo traía para usted. De todas formas, se lo voy a volver a leer. De todas formas, lo vamos a tener en pantalla. Pero sí, eh, creo que parte de estar agradecidos con el Señor es agradecer también haber nacido en este país. Y mucha gente a veces habla mal de Guatemala, pero no caigamos en ese error. No digamos palabras terribles hacia nuestro país. Todos tenemos muchas frustraciones tal vez y nos enteramos de cosas muy desagradables dentro del gobierno o tal vez en otras esferas, pero lo que yo le invito es que usted, en lugar de hablar mal, le pida al Señor, clame por su país. Y si usted no nació aquí en Guatemala, pues, pero vive aquí, de todas formas le invito para que ore, para que clame y pida misericordia, porque el Señor desea el bien para usted, pero en la medida que el bien venga para Guatemala, va a venir también para usted. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, resalte ese pasaje. Dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Necesitamos que Dios restaure nuestra tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Yo necesito que el Señor escuche las oraciones que se elevan en este país. Yo no sé usted, pero yo lo necesito. Y yo le clamo al Señor, pero debemos clamar para que el bien y la misericordia vengan sobre esta nación, para que sea una nación que dé fruto abundante, para que sea una nación ejemplo al mundo. Y nos falta mucho, pero podemos empezar con nosotros mismos, podemos empezar respetando y cumpliendo lo que el Señor ha puesto en su palabra. Esta mañana vamos a invitarle para que usted abra su corazón. Hay una palabra que el Señor puso en el corazón del pastor Jairo Salguero, y yo le invito para que usted esté atento porque el Señor le quiere hablar. Pastor, bienvenido. Qué bonita presencia del Espíritu Santo. Qué bonito cuando el Espíritu se manifiesta de alguna manera tocando nuestros corazones. Y qué bonito también ver corazones dispuestos, corazones con sed, con ganas de buscar a Dios. Vamos a empezar la prédica, como siempre lo hacemos, con nuestra declaración de fe. Así que le invito por favor a que diga conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén, amén. Hoy es un día de compromisos cívicos, así que trataré de ser lo más breve posible. Justo vamos a hablar, Dios me ponía en mi corazón un estudio o una prédica sobre los tiempos, las temporadas. Y es que todos vivimos temporadas, y la base bíblica, por supuesto, está en Eclesiastés, en el capítulo 3, y de los versículos 1 al 8. No los vamos a leer como tal, pero voy a hacerle referencia a estos 14 pares de antónimos que declara el predicador, como se narra en Eclesiastés. Y habla de varias acciones a manera de antónimos, de palabras contrarias, digamos. Y dice, para todo, o mejor dicho, empieza, empieza el libro diciendo: todo tiene su momento oportuno.
Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y luego ya empieza, em, no está muy claro si fue Salomón el que escribió esta parte, sin embargo, pues seguramente por lo que sabemos de él, seguramente alguien cercano a él lo escribió, si no es que él mismo. Así que habla de nacer, habla de morir como antónimos, como contrapartes, habla de plantar, de cosechar, de destruir y construir, de llorar, pero también de reír. Habla de lutos, de alegrías, habla de esparcir y de recoger. Entonces, como está de par y antónimos, vamos entendiendo ahí algunas palabras que quizá no usemos tan frecuentemente. Habla también de abrazarse y como antónimo despedirse, es decir, habla de recibir, de recibir a alguien, pero también habla de soltarlo. Habla de intentar, pero también habla de desistir, de guardar, pero también de desechar, de rasgar y también de coser. También habla de callar, habla de hablar también, de amar, de odiar. Y por último, habla de guerra y habla de paz. En general, lo que nos está diciendo el predicador es que hay temporadas, es que hay procesos, es que hay etapas en la vida de cada uno que pues tenemos de alguna manera que hacerle frente o tenemos que entrar a ese proceso y pues saberlas vivir de alguna manera, ¿no? Eh, por favor, estas 14 palabras, estas 14 acciones con sus antónimos, no se lo tome como algo literal. Recientemente escuchaba una prédica donde me recordaba a Dios que la Biblia es un libro espiritual. Y dice, se afirma en la Biblia misma que las cosas de Dios han de entenderse en el espíritu y no en el hombre natural. Entonces la Biblia es un libro espiritual y por favor no tome esta lista de cosas o de acciones como algo que yo puedo ver de mí hacia afuera, es decir, no para observar en los demás, sino para observar a lo interno, para observar en mí. No, repito, no se lo tome ni como literal, ni tampoco para alguien más. Si usted, bueno, a mí me pasaba, y debo decir, me pasa todavía, que cuando recibo una palabra, a veces pienso inmediatamente y digo, wow, esta palabra es para X persona. Eh, a veces pasa, y puede ser que nos pase también, pero por favor, tómese esto para usted. Esto también es para mí. Cuando uno estudia, pues yo terminaba mi bosquejo anoche y decía, wow, Señor, qué manera de hablar, qué manera del Espíritu Santo de convencerlo a uno de pecado, porque es Él el que lo convence a uno y no las palabras que cualquier predicador pueda decir, sino es el Espíritu Santo el que convence y el que dice, ok, aquí hay algo que tenemos que atender. Nacer y morir. Claro que un día nacimos, y por supuesto, un día también Dios nos va a llamar a su presencia y esperamos que no sea tan pronto y que para que podamos compartir con nuestros seres queridos, por supuesto. Pero hermano, morimos cada día al hombre viejo. Y aquí es donde les digo, esto no es un tema para tomárselo literal. Este es un tema para nosotros, para mí. Morimos todos los días, en cada momento al hombre viejo. Morimos cuando resistimos a la tentación, cuando resistimos al diablo, cuando resistimos al orgullo. Estamos muriendo. Cuando estamos haciéndole frente a las circunstancias de acuerdo a la palabra de Dios y no a las emociones, no a los sentimientos, no a lo que nosotros pensamos, incluso no a lo que hemos estudiado a veces, porque entendemos que cuando lo contrastamos con la Biblia, pues la Biblia nos abre el entendimiento y nos hace ver para adentro, como les decía. Cada mañana también nacemos a la nueva y maravillosa y grandiosa misericordia de Dios. Recién cantábamos que no hay
Nadie más grande que Dios. No hay nadie. Pero tampoco hay, no solo en poder, no solo en autoridad, sino también en misericordia. La misericordia de Dios no tiene límites, al punto que cada día Él nos permite nacer de nuevo para poder disfrutar de su amor, de su misericordia y para que nosotros sigamos compartiendo lo que Él nos ha dado con los demás. Cuando habla de plantar y de cosechar, pues si usted es agricultor, si se dedica a la horticultura, es decir, a cosechar legumbres, frutas, verduras, pues sabrá que hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo también para cosechar. Y a manera de ejemplo, solo para entrar un poquito en contexto en este tema de plantar y cosechar, según el MAGA, por ejemplo, el MAGA es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Agricultura, bueno, el MAGA. Usted me entenderá. Y alimentación, exacto. Entonces, por ejemplo, el MAGA dice que la sandía se debe sembrar entre noviembre y abril. Esa es la mejor época para sembrar sandía. La piña entre mayo y agosto. El mango entre mayo y julio. Y así hay una lista, mire, ahí el MAGA tiene un documento bien interesante donde le dice, mire, si usted quiere sembrar tomate, siémbralo en esta fecha. ¿Por qué? Porque es la mejor época. Uno puede sembrar en cualquier momento, por supuesto, pero la mejor época es según lo que ya está, digamos, descubierto. Y bueno, trayendo este concepto ya a lo espiritual, todos nosotros en cada momento sembramos acciones. Todos nosotros en cualquier momento sembramos palabras. En todo momento nosotros sembramos. Y por supuesto, en su tiempo, a su debido tiempo, como dice el predicador, según Eclesiastés, lo que nosotros sembramos va a dar su fruto y vamos a cosecharlo. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Si nosotros estamos cosechando algo, uno, que no sembramos, o dos, que sí sembramos, pero no nos gusta lo que está cosechando, lo que estamos cosechando, pues entonces conviene empezar a ver qué hay en nuestro huerto, qué hay en nuestra alma, para quitarlo, arrancarlo y poner la palabra de Dios. Si perdón, perdón, si arrepentimiento, arrepentimiento, en fin, todo lo que corresponde. En Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, mire lo que dice y cómo tiene relación, y por eso les decía que esto no es algo para tomarlo literal. Habla del fruto del Espíritu y dice que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y puntualiza diciendo, no hay ley que condene estas cosas. Es claro que no podemos obtener por nosotros mismos el fruto del Espíritu, porque es Dios el que nos da de su Espíritu. O sea, no puede ser porque yo sembré buen comportamiento, porque yo sembré lo que sea que haya sembrado, entonces ya tengo el Espíritu, como a manera de un método, digamos. No funciona así. Claro, nosotros debemos, digamos, estar dispuestos, atentos y de alguna manera preparar nuestro corazón como a manera o como ejemplo de preparar la tierra para que la semilla de la palabra caiga y dé su fruto. Debemos nosotros estar atentos y, digamos, cultivar, preparar nuestra alma, nuestro corazón, leyendo la palabra, orando, meditando, cuidando nuestras relaciones con los demás, dominando nuestro yo, nuestro hombre interior, en fin, sí podemos cultivar. Y claro, la cosecha va a ser el fruto del Espíritu. ¿Y cómo va a ser esa cosecha? La cosecha va a ser que no vamos a poder ser juzgados porque contra los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu no hay ley. Entonces, cuando nosotros preparamos nuestra alma, nuestra tierra, nuestro corazón, se vierte la palabra de Dios hace algo en nosotros, no sabemos cómo, porque así como alguien que siembra una semilla, la deja ahí, simplemente espera y Dios hace lo suyo. Así también la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones y no sabemos cómo Dios lo hace, pero lo hace. Y tenemos corazones cambiados y tenemos personas que de pronto no las podemos reconocer.
Yo hablaba con mi hija esta semana y mi hija es la que hace los temas que ustedes ven ahí tan bonitos atrás. Y publicidad aparte. Entonces, ella me decía, ella más o menos el martes, el miércoles empieza a todos nosotros los que predicamos, nos dice, bueno, ¿y cuál es tu tema? Porque ella prepara cierto material. Y yo le decía, mira, mija, ahorita todavía estoy en el proceso de pensar y de saber si soy digno de hablar de parte de Dios. Y ella me decía sabiamente, y aquí va el tema de cosechar, de sembrar, porque hay palabra en su corazón y me decía, papi, digno, no hay nadie. No hay nadie que pueda ser digno. Sin embargo, Dios nos dignifica y Él es el que nos da el poder para hacer lo que nosotros hacemos. Así que no tengas pena a predicar. Y qué paz, o sea, qué palabra. Estamos sembrando acciones, estamos sembrando palabras en cada momento. Imagínese lo contrario. ¿Qué hubiera pasado si yo le digo, mi hija, mira, fíjate que estoy pensando? Y me dice, sí, es que sí debes pensarlo. Ella cuidó sus palabras y así también nosotros debemos cuidar lo que le decimos a los demás. Por supuesto, eh, esta prédica es mucho para mí. Yo sé que a algunos de ustedes quizá les vaya a servir, pero a mí no tienen ustedes idea de lo que me sirve. Porque, hermanos, somos tan, voy a decirlo así, tan coloquial como lo estoy pensando, somos tan baratos para hablar, tan fácil que se nos van las palabras y de repente pues nos damos cuenta que, wow, ya dijimos algo que no teníamos que decir. Bien, matar y sanar. Par de antónimos interesantes. ¿Qué matamos? Matamos todos los días el orgullo. Matamos todos los días el querer tener la razón. O podemos matar eso, pero también podemos sanar nuestras heridas a través del perdón. También podemos sanar a través de la oración, buscando a Dios, teniendo comunión con Él. Entonces, de nuevo, esto no es un tema literal, es un tema espiritual y es un tema para nosotros. Destruir y construir. Destruimos fortalezas mentales, estructuras de pensamiento que nosotros las tomábamos como una verdad y estábamos seguros que eso era la verdad máxima y que la única verdad la teníamos nosotros. Por ejemplo, a veces llegamos, creo que todos, en nuestro proceso de madurez y cuando todavía empezábamos a conocer a Dios, en algún momento todos quizá confundimos que ser humilde era sinónimo de ser pobre. Y luego venimos a la palabra de Dios y nos encontramos con que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, que Él murió para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces viene la palabra, viene la luz de la palabra, viene la palabra de Dios y nos quita esas estructuras y destruimos esas fortalezas que teníamos, esas ideas que dábamos por buenas y las sustituimos por la verdad de Dios, por lo que Dios quiere hacer en nosotros. Llorar y reír. Mire que hay hay como varios pares de antónimos que pareciera que se repiten. Y bueno, quizá debe ser porque son importantes, que los escuchemos dos veces, o son antónimos parecidos, llorar y reír. Y también está el luto y la alegría. Hay ocasiones que nos tocará llorar, hermanos. Nos tocará llorar de arrepentimiento, pero también de tristeza a veces, o de luto. Dios tenga misericordia de nosotros para que estas temporadas sean pasajeras, sean rápido y que nos ayude Él a superarlas en cuanto sea posible. Y también Él nos da la oportunidad de reír con nuestra familia, con nuestros amigos, de vivir alegres, de vivir con armonía, de celebrar cada logro, cada paso que estamos dando, cada avance que estamos teniendo. Y mire que aquí voy a hablar de un tema am, todavía más serio. Si a usted le impactó esto como a mí, ahora va a entender por qué. Habla de abrazarse, el siguiente par de antónimos
abrazarse y despedirse, y de intentar y de desistir. Abrazarse y despedirse, entonces no es un simple abrazo, ¿no? Esto no está hablando de abrazar a alguien porque está viniendo y despedirse porque se está yendo, o sea, se fue. Entonces lo despedimos. Y habla de intentar, o sea, de insistir, de hacer las cosas hasta el cansancio, si usted quiere, pero también hay un momento donde dice, ya, para, no es por ahí, ya hiciste lo que tenías que hacer. Y para esto, eh, quiero llevarlos a la historia del segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Se narra cuando el rey David es confrontado por el profeta, y es confrontado porque, bueno, todos sabemos la historia. Él se había involucrado con la esposa de uno de sus soldados, y para cubrir el hecho, él pues mandó a este soldado al frente de la guerra pues para que lo matara. Entonces viene el profeta y lo confronta, y bueno, hay un momento de la verdad ahí, le dice, ok, sí, pequé. Y hubo un arrepentimiento genuino de parte de David. Y voy a leer solo el 2 de Samuel 12:20, y dice, entonces David se levantó del suelo enseguida, eh, se bañó y se perfumó, luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Esto después de una semana de estar orando, de estar clamando, de estar ayunando, de estar postrado, clamando por la misericordia de Dios, con un objetivo. El objetivo era buscar la sanidad de su bebé, de su hijo que había nacido producto de esta relación que recién les contaba. Entonces, pero llegó un momento, ¿sí? Y esto es, insisto, es un tema, a ver, que racionalmente no lo podemos entender, hermanos. Porque no lo podemos entender porque en mi cabeza, y no sé si en la suya, pero pienso que pensamos igual, es, es imposible racionalmente, humanamente, es imposible estar orando por alguien que queremos que Dios lo sane, escuchar, bueno, Dios ya se lo llevó, levantarnos, dar la vuelta, comer, Señor, gracias, y seguir como que nada pasó. Eso no es natural. Entonces, como no es natural, pues debe ser espiritual. Y algo quiere Dios enseñarnos a través de este pasaje. Hay acciones que debemos intentar hasta el cansancio, pero hay un momento, y oro para que Dios nos dé sabiduría, para que sepamos cuándo parar. Hay negocios que hemos empezado y están perdiendo, 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 y seguimos, y seguimos, y seguimos. Quizá no es por ahí. Dios nos dé sabiduría, insisto, para que podamos decidir el momento de parar. Hay relaciones, hay relaciones donde se ha insistido tanto. Quizá la pareja, si se tuvo una relación hace 10, 15 años, quizá la pareja hasta tenga ya una familia, y nosotros en nuestro corazón seguimos. No, es que lo que pasa es que era el amor de mi vida, es que aquí, es que allá. Hay momentos en que debemos decir, ok, hasta aquí, paramos, tenemos que continuar. ¿Sí? Dios tiene siempre una enseñanza y mejores cosas para nosotros. Es de sacarle el provecho a lo que Dios quiere. ¿Sí? Tenemos que saber cuándo desistir, cuándo parar, cuándo dejar de insistir. Si estamos buscando un empleo y estamos tocando la puerta y tocando la puerta y tocando la puerta, a veces generamos una reacción adversa, es decir, algo en contra de lo que nosotros queremos. ¿Sí? Porque de pronto el reclutador va a decir, wow, qué insistencia, tan necesitada está esta persona que mejor no le doy, no la quiero así. Entonces, ¿qué conviene? Hacer nuestra parte y dejar en las manos de Dios lo demás, ¿sí? Si vamos a insistir, que sea en oración. Si vamos a persistir, que sea de rodillas. Si vamos a no doblegarnos, a insistir hasta el cansancio, que sea en la búsqueda de Dios, en su misericordia, que sea buscando su amor. También habla de guardar y habla de desechar. Mire que la manera más práctica de ilustrar esto es que todos seguramente tenemos, e insisto, voy a decirlo así, lo más coloquial que se me ocurre. Tenemos ese montón de chunches en la casa que,
que no debemos tener, y es más, sabemos que nunca los vamos a usar, pero ahí están. Pero eso es natural. Vamos, tomamos la decisión y ya limpiamos y tiramos lo que hay que tirar. Hay cosas que le sirven a otras personas, incluso hay que darlas. Pero eso es poco comparado con esas cosas que guardamos en nuestro corazón. Cantábamos recién, no hay rencor, no hay acusación. No hay nada más grande que Dios, que el gran yo soy. Pero a veces guardamos esas cositas, guardamos ese temor, guardamos el rencor. Es que hace un montón de tiempo alguien me dijo que yo era pequeño y que yo, y que yo, y que yo. Hace mucho tiempo alguien me dijo cualquier cosa negativa y guardamos esos temas. Entonces, hay momentos de guardar, porque hay momentos, y hablando del tema de David, hubo un momento donde él oró, donde él se humilló, donde él estuvo postrado delante de Dios, pero dijo, ok, aquí ya no puedo hacer nada. No es que él haya borrado de la memoria todo el suceso, por supuesto que no, pero dijo, él, ya no, ya Dios me dijo, aquí no es. Entonces sigo mi camino. Por supuesto, seguramente hubo dolor. ¿Quién no podría tener dolor ante la muerte de un bebé? Pero él supo parar y decir, ok, Señor, tú eres el soberano, yo te obedezco. Bueno, ¿qué decimos de callar y hablar? O de rasgar y romper. Antes se rasgaban las vestiduras en señal de luto, de duelo, pero también se rasgaban las vestiduras como señal o cuando estaban frente a una injusticia, cuando se decía algo que no era lo que no era correcto delante de Dios, delante de la Biblia. Entonces se rasgaban las vestiduras. Pero rasgarse las vestiduras es una señal física externa. Lo que nosotros o estamos llamados a hacer, lo que nosotros debemos hacer es rasgar nuestro corazón. No por las injusticias externas, sino por las injusticias nuestras. Rasgar nuestro corazón a manera de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que venga Dios y Él sea el que una, el que sane, el que cosa nuestras heridas y que Él nos vende. Vende de vendar, no vende de vender. Entonces, esa es ¿y qué les decía? Callar, hablar. Vaya que son un par de verbos y acciones que de verdad nos pueden meter en cualquier cantidad de conflictos. Fíjese que para callar hay una acción embebida, una acción escondida ahí en callar, en el verbo callar. Y es que para callar uno tiene que abrir sus oídos porque tiene que escuchar. Entonces nos conviene más escuchar antes de hablar. Y vaya que Dios también lo dice, que es más sabio el necio cuando calla que el sabio cuando dice cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, estemos prestos para callar, incluso para callar delante de la presencia de Dios. Que a veces vamos con Dios y vamos con tanta queja que Dios dice, bueno, y no te has dado cuenta todo lo que te he dado. Y no te has dado cuenta que aquí está tu familia, y no te has dado cuenta que te sustento, y no te has dado cuenta que te abrí esta y esta puerta. Porque, o sea, tenemos que callar también delante de la presencia de Dios. Amar y odiar, los últimos, bueno, los penúltimos dos pares. Y Miqueas 6:8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, como les decía, ¿cómo me habla el Señor cuando estudio? Yo decía, wow, si no tenía claro mi propósito, si estaba como perdido, si estaba sin saber cómo reaccionar ante Dios, aquí está la respuesta. ¿Qué es lo que espera Dios de mí? Bien fácil. Lo voy a repetir, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarme delante de Dios. No tengo que hacer muchas cosas, o sea, no tengo que leer un montón de libros, no tengo que hacerme santo. Lo único que me está pidiendo Dios, lo que demanda Dios de mí, son estas acciones simples. Simples de decir, por cierto, porque vaya que nos cuesta. En contraste, por supuesto,
Cuando hablamos de odiar, pues por supuesto, y si hablamos de amar y odiar en este contexto, odiar, pero la impiedad. Odiar la impiedad, y no estoy hablando, insisto, de alguien más, sino que estoy hablando odiar la impiedad que hay dentro de mí, ¿sí? Eso es lo que tenemos que odiar. Y por supuesto, termina el par 14 de antónimos hablando de la guerra y la paz. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Así que estamos llamados a hacer guerra, pero no a pelear con los demás. O sea, no, para nada. Estamos llamados a hacer guerra, pero guerra espiritual, en las regiones celestes, a hacer guerra de rodillas, a hacer guerras suplicando a Dios que Él nos abra las puertas que nos tiene que abrir. Y por supuesto, qué mejor aún, hacer guerra intercediendo por nuestros hermanos, intercediendo por nuestra familia, intercediendo por nuestra empresa, en fin, trayendo el cielo a la tierra, como dice el Padre nuestro, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como se hace allá en el cielo. Esa es la guerra, esa es la batalla que tenemos que luchar. Y bien, quiero terminar diciendo que todos tenemos temporadas. Les voy a quitar les voy a quitar un minuto nada más a cada uno, como diría el pastor en algún momento. Pero es necesario tener un cierre, digamos. Sí, todos tenemos temporadas. Hay temporadas que son comunes a todos. Hoy mismo estamos en temporada de elecciones. Y esa temporada pues es común a todos los chapines, a todos nosotros. Hay temporadas que son comunes a nosotros en la iglesia, digamos, tenemos una celebración, tenemos un aniversario, son temporadas comunes a nosotros. Y hay temporadas también en las que participamos de manera indirecta, ¿sí? ¿Quién no se ve afectado cuando inicia el ciclo escolar con el tráfico en enero? Es la temporada escolar que muchos de nosotros no estamos en edad escolar, aunque debo decir, seguimos aprendiendo. Y muchos de nosotros no estamos en esa edad, sin embargo, somos afectados indirectamente por la temporada escolar. Hay temporadas también individuales, y estas temporadas individuales hay dos tipos, digamos, o a mí se me ocurren dos tipos. Unas son fortuitas, es decir, no las planificamos, no las teníamos en nuestro mapa, no esperábamos que pasaran, pero pasan. Un accidente, una enfermedad, algo que no teníamos planificado, pero pasa. Entonces, Dios nos llama a que en esas temporadas, pues, también confiemos en Él, porque en todo tiempo Él está presente en nuestra vida. En todas nuestras temporadas, Él está allí. Hay temporadas que nos metemos nosotros de manera voluntaria, son individuales. Iniciamos un proyecto, iniciamos un negocio, nos metemos a estudiar, en fin, son temporadas que provocamos de alguna manera. Y son ciclos, son procesos que se inician. Y esos procesos, esos ciclos, pues muchas veces nos dan ganas de tirar la toalla. Esto es diferente con las otras temporadas fortuitas, digamos, o los sucesos de las temporadas fortuitas, donde viene una enfermedad y no podemos decir, ay, no la quiero, ya se acabó. Diferente que si me metí a la universidad o me metí a un emprendimiento, bueno, no me gusta, paro y cambio de actividad. Es diferente. Sin embargo, en ambas Dios nos llama a que nos mantengamos constantes con sabiduría, insistiendo con sabiduría, pidiéndole ese discernimiento a Dios, esa sabiduría, para que en algún momento que Él nos diga, ya, para, ahí no es el camino. Tengamos esa tranquilidad y esa paz también para decir, Señor, lo que tú quieras. Sí, que perdí, que invertí, que no sé, bueno, no sigas perdiendo. Sí, que cabe más hondo, tengo deudas, pues no sigas más para abajo. Empieza a levantar la cabeza y por supuesto de la mano de Dios. La invitación acá es a confiar en el Señor. Él está presente cuando el árbol está creciendo.
no se ven los frutos, pero Él está ahí, Él está haciendo lo suyo. Él está presente cuando oramos por una enfermedad, cuando ya sea nuestra, de un familiar, de un amigo, de alguien. Él está presente ahí. A veces no vemos el fruto inmediatamente, pero Él está ahí. Él está viendo. Va a llegar el momento, va a llegar el tiempo. Y ahí, justo a este sermón yo lo titulaba temporadas. Porque va a llegar la temporada, va a llegar el tiempo donde vamos a ver los frutos de esas oraciones que hemos estado haciendo por la sanidad de un familiar. Va a llegar el tiempo, se va a cumplir el momento cuando veamos regresar a ese familiar que está con complicaciones de alguna adicción. Va a llegar el momento donde veamos regresar a nuestra iglesia a las personas que se han retirado. ¿Por qué? Porque estamos sembrando, porque estamos orando, porque estamos insistiendo de rodillas, clamando para que sea Dios el que los traiga. Y ojo, esos tiempos, esas temporadas, muchas, si no es que todas, no dependen de nosotros. Entonces, mientras esperamos, mientras clamamos, también estamos invitados a tener paz. Miren que cuando un campesino siembra una semilla, no se queda ahí esperando, así como nace, ay, ¿por qué no nace? ¿Por qué no? Él siembra y él entiende y tiene fe en el proceso, él confía. Pone la semilla, él sabe, dependiendo de lo que siembra, que un tiempo después va a empezar a crecer y va en su momento también a dar frutos. Él se va, hace lo suyo y descansa con paz, con tranquilidad, sin angustia. Él se va y deja que Dios haga lo suyo. Es más, la Biblia lo dice, nadie sabe cómo crece, pero crece. Y es Dios quien lo hace crecer. Entonces, mientras nosotros oramos, mientras nosotros le dedicamos a Dios lo que sea que estemos haciendo un proyecto, estamos orando por alguien, estamos orando por nosotros, esa es la siembra. Entreguémosle a Dios eso que hicimos. Ya pusimos la semilla, Él la va a hacer crecer. Él es el que va a llenar ese vaso que dice: Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Mientras tú oras, esos pasos que menciona Apocalipsis, esos pasos se llenan y esos vasos, una vez llenos, luego son vertidos para salud, son vertidos para bendición, son vertidos de parte de Dios para sanidad, para santidad en cada uno de nosotros. Amén. Oro para que Dios nos dé esa sabiduría, esa tranquilidad, esa paz. Gracias. Esa confianza, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo, teniendo la confianza que Él está detrás, aún cuando todavía no vemos los frutos. Amén.